A dejar 5 minutos de cortesía para algunas personas que me dijeron que iban a venir y no han llegado aún. A ver si hay suerte. Vamos a ponerles, sacarles 5 margen y empezamos en un momento, ¿vale? Vamos a empezar porque algunas personas querrán marcharse pronto y nosotros no queremos que esto no sea. Yo tengo que agradecerles a todos los que habéis venido, que estéis aquí. Porque, bueno, es muy difícil con las cosas que la gente tiene que hacer siempre, pues encontrar un grupo para venir un rato a escuchar a alguien hablar de lo que fuera, pues tiene su cosa, tiene su mérito, vamos, su esfuerzo. Y también darle las gracias al Centro Asturiano de nuevo por habernos dejado su local para hablar esta vez de Luis García Berlanga, aprovechando que este año se cumple 100 años de su nacimiento, que ocurrió un 12 de junio de 1921 en Valencia. Para esta sesión cuento con la colaboración de María Jesús Romero de Ávila, con la que hago un programa de radio. Ella es la directora de un programa de radio en la cadena Radio Ya, que lleva por título Crónicas a pie de calle. Y en ese programa, de vez en cuando, participo haciendo pues una sesión de cine y música y cine. Y hemos hecho pues unos 8 o 9 programas dedicados a grandes nombres del cine, ¿no? El primero que hicimos estuvo dedicado a David Lean, luego hicimos uno dedicado a Hitchcock, otro a Ford y a los directores españoles, a Stanley Donen también, recuerdo ahora, y también le hicimos un homenaje a Pedro Almodóvar, a Ricardo Saura y el último que hemos hecho a José Luis García. Y yo le dije que viniera aquí conmigo para que el formato que hacemos en la radio pues lo repitiéramos aquí, pero con más libertad en cuanto al tiempo. Y se lo agradezco vivamente. Y vosotros, si os gusta el acto y os gusta lo que vamos a contar y os resulta de interés, pues podéis buscar en Radio Ya los podcasts de estos programas que hemos hecho conjuntamente. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Le he pedido a María Jesús que, siguiendo la dinámica que tenemos en radio, ella nos cuente un poco la biografía, los grandes rasgos de la primera etapa de la vida de Luis García Berlanga. Cuando quieres, María Jesús, vale, lo hacemos al unísono, ¿no? Al unísono. No, ella no habla ella, hablo yo, y ella me interrumpe, yo la interrumpo. ¿Vale? Y luego natural. Después, entre todos, hacemos un pequeño coloquio. Eso es. Y nos preguntáis lo que queráis o decís lo que pensáis sobre el cine de Berlanga. Eso es. Pues vamos a ello. Pues bueno, muchas gracias por invitarme, Santi. Nada, gracias a ti por estar aquí. Aquí soy un aprendiz porque Santi es una biblioteca andante, siempre lo digo cuando hacemos los programas de cine, que es que sabe muchísimo de cine, de teatro, de literatura, sabe un montón. Entonces yo, bueno, pues con él aprendo mucho también, así que bueno, yo estoy aquí un poco de ayudante suya y pues está muy bien. Pues Luis García Berlanga, como ha comentado Santi, nació en Valencia el 12 de junio de 1921. Su familia era una familia acomodada. Tanto su abuelo como su padre se metieron en política, más bien republicanos. Y bueno, él recibió una educación en un instituto jesuita de Valencia, también estuvo en un internado suizo. Su abuelo, como os comentaba, llegó a ser incluso diputado del Partido Liberal de Sagasta y presidente de la Diputación de Valencia, o sea, que tela. Y luego su padre estuvo también afiliado a la Unión Republicana, también fue gobernador civil de Valencia. Claro, ¿qué pasó? Pues que acabó la guerra civil, ganadores, perdedores, pues al final su familia sufrió represalias por parte de los vencedores, ¿no? Hasta el punto de que su padre fue condenado a muerte, pero luego la pena fue conmutada, menos mal. Y como otros jóvenes, pues Berlanga, ¿qué tuvo que hacer? Pues que se alistó en la División Azul, la famosa División Azul, enviada por el régimen franquista a combatir con los alemanes al frente ruso, para un poco lavar la sangre, ¿no?, por los pecados de su familia. Y allí, en la División Azul, conocería a otro recluta, uno de sus mejores amigos, el actor Luis Dijes, que es Santi, sí, que sale en un montón de... Es uno de los grandes secundarios que además, sí, no sé si lo sabéis, pero también es el centenario de su nacimiento. Nació también en 1921. Anda. Este madrileño, Luis Dijes, a pesar del apellido, es madrileño.
y nació en el 21. No se dice nunca que Luis Higes, que es uno de los grandes secundarios del cine español, tiene más de 250 películas acreditadas, pues nació, también es el centenario de él. Muy bien. Y luego ya cuando volvió de la División Azul, pues comenzó a estudiar Filosofía y Letras, pero no le acababa de convencer, así que se vino a Madrid, se matriculó en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, y allí coincidió con otro gran aspirante a cineasta, para Antonio Bardén. Sí, os voy a poner un corte de cómo Bardén cuenta su encuentro en el 47 con Luis García Berlanga. En lo que ha desarrollado María Jesús, un pequeño detalle, y es que el alistamiento de Berlanga en la División Azul obedece, por un lado, a intentar rebajar la pena de su padre, condenado a muerte, no se puede dejar de decir, y también una relación amorosa con Rosario Mendoza, una chica de su pueblo, de allí, de ese momento de su vida, con la que quería de alguna manera también tener, alardear de su condición de soldado. Esto ocurre cuando él tiene 21 años. Pero en el 47 es este encuentro, que lo va a contar mejor que yo, lo vamos a escuchar en la voz de Juan Antonio Bardén. Os lo pongo, a ver si sale. Juan Antonio Bardén. Lo voy a poner más alto. El Estado creó el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniero agrónomo, vi un anuncio, pues me apunté corriendo a eso, ¿no? Y se abrió el curso y había como un examen de ingreso. Y entonces, pues yo me presenté en la especialidad de dirección cinematográfica y la sorpresa para mí fue que yo pensaba, bueno, pues en nuestro subato había 200 o tropecientas personas. Y una de las personas que había ahí, pues era un joven con sombrero y bigote, delgado y alto. Y bueno, enseguida, ahí funcionó eso decía Goethe, de las afinidades selectivas, enseguida nos enamoramos. Es decir, pues vomitamos todo lo que sabíamos de cine y nos interrumpíamos. Bueno, hubo también muchos y queridos amigos que estaban allí, Agustín Navarro, Florentino Soria, Pepe Gutiérrez Maeso, en fin, mucha gente. Y ahí es cuando conocí yo a Luis García Berlanga Martín. Bueno, pues este encuentro será un encuentro feliz, porque se iniciará su andadura cinematográfica en ese Instituto de Experiencias e Investigaciones Cinematográficas. Harán 3 cortos. Los cortos llevan por título, recordar, 3 cantos, Paseo por una guerra antigua y el último de ellos, Circo. Pero en el 51, como consecuencia de sus estudios, filmarán conjuntamente su primera película, Esa pareja feliz. Y en esa pareja feliz hay un dúo estupendo. Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintilla. Yo no puedo dejar de hablar un momento de Fernando Fernán Gómez, porque Fernando Fernán Gómez también nació en el año 21, concretamente el 28 de agosto del 21, nació en Lima, según mis datos, pero esto no lo tengo muy claro todavía, si fue en Lima o fue en Argentina, en algún pueblo de Argentina, porque su madre estaba haciendo una tournée y de ahí le pilló el parto. Y este año, por lo tanto, se celebraría también su centenario, el centenario de su nacimiento. Durante la gala de los Goya no se ha tenido en consideración este hecho, porque Fernando Fernán Gómez, para mí, junto con Luis García Berlanga, cada uno a su manera, son los 2 grandes maestros del cine español, son los incontestables. Y la importancia del uno y del otro
dependerá de criterios de cada cual, pero son los dos importantísimos y son dos grandísimos del cine español. Yo, que no lo quiero olvidar, voy a dedicarle también un espacio en el mes de mayo, el 11 de mayo en concreto, para hablar y glosar su figura. Y ya os convoco para que me veáis el 11 de mayo, ahí hablaremos de Fernando Fernán Gómez, escucharemos su voz y hablaremos de su cine. Aquí os puedo anticipar que la relación entre Fernando Fernán Gómez y Luis García Berlanga solo se concreta en dos películas. En esta primera, Esa pareja feliz, y en una de sus últimas películas, Moros y cristianos, solo dos. Y también hay una relación muy importante en el guión, en la idea de trabajo, para una de las obras maestras de Fernando Fernán Gómez, El extraño viaje. Pero todo ello lo contaré, como os digo, mejor en mayo, cuando hablemos de él. Esa pareja feliz es una película codirigida por Bardem y Berlanga, no solo en el guión, sino también en la dirección. Y cuenta Fernán Gómez un detalle en su libro La buena memoria, un poco sarcástico, sobre lo que es dirigir una película a medias. La historia de esta película, hay una escena con la que arranca la película que es una parodia del cine histórico que se filmaba en ese momento en España, el cine de La cuna de amor, el cine de Cefesa, el cine de La Leona de Castilla, ¿no? Entonces hay una escena muy graciosa que es el rodaje de una de estas películas, ¿no? Y Fernando Fernán Gómez forma parte del atrecho, es como uno de los participantes, de los técnicos del rodaje, ¿no? Y entonces él va vestido de una manera muy estrambótica en esa escena. Y claro, él dice que se vistió así porque cuando llegó a su camerino vio que estaba ese vestuario en su silla. Y dijo, pues será que quieren que yo ruede la escena con este vestuario. Y se lo puso. Entonces se rodaron la escena. Y entonces, dice él, Bardem pensó que el vestuario lo había puesto allí Berlanga. Berlanga pensó que Bardem había puesto allí el vestuario. Y yo pensé que lo habían puesto ellos dos. Como no hablábamos entre nosotros, porque claro, cualquiera le decía, oye, Bardem, ¿cómo puede ser este vestuario? Esta forma de vestir al actor, no puede ser. Y el otro, como le voy a decir yo a Berlanga, que no. Entonces se rodó la escena, que quedó muy chula, pero los dos se dieron cuenta que aquel vestuario lo había puesto un tercero, alguno que pasaba por allí y se dejó quizás su propia ropa de trabajo. Y eso lo contaba de una manera mucho más divertida, como lo he contado yo, Fernando Fernán Gómez, haciendo ver que el cine es mejor que lo dirija cada uno a su modo y manera, y que los errores sean de uno solo, no de los dos. Bueno, en esta película hay también una actriz por la que yo siempre he sentido, de la que yo siempre he estado enamorado, y es Elvira Quintilla. Y le he pedido a María Jesús que hable un poco de Elvira Quintilla, porque para mí Elvira Quintilla, pues yo cuando la vi de chaval, de chico, en las películas de Berlanga, y aparecía Elvira Quintilla, me quedaba hipnotizado por su voz y por su físico. Era mi chica. Sí. Yo Elvira Quintilla la admiraba muchísimo, me encantaba verla, la veía en televisión, en los estudios 1, también ha salido en alguna ocasión, y me encantaba esa mujer porque era natural, sencilla, cercana, era como una hermana o tu madre o algo así, ¿no? Entonces me sentía como muy identificada con ella. Pues esta mujer debutó en el teatro en 1941 en la compañía de Conchita Montes, que entonces era de lo más. Se casó con el actor José María Rodero, ¿os acordáis de José María Rodero? Un clásico, ¿verdad? Con esa cara tan peculiar que tenía, ¿no? Un grandísimo actor. Y rodó, no hizo muchas películas, unos 40 titulillos más o menos, y destaca, pues eso, la señorita Eloísa en La maestra de Bienvenida Mr. Marshall, Esa pareja feliz, como ha comentado Santi, y luego ya Plácido también. Ese es el último trabajo que hizo con Berlanga. Con Berlanga. Luego ya hizo... Está maravillosa. Maravillosa, ¿verdad? Sí, como mujer de cárcel, de Plácido.
de actor que hacen personaje Plácido. Sí. Y esta mujer, pues como comentaba, luego hizo alguna película más con Pedro Lazaga, con Mario Camus, La Colmena, y sobre todo se hizo muy famosa por sus apariciones en televisión, en algunas obras como Tercera Izquierda, Escuela de Maridos, Escuela de Matrimonios, El Olivar de Atocha. ¿Os suena? A mí sí me suena de hace años verla. Y luego en teatro pues intervino, por ejemplo, en La Gaviota, Los Intereses Creados, fue la última que hizo, de Jacinto Benavente, dirigida por Gustavo Pérez Puig, pero sobre todo nos queda la imagen de esa maestra, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Sí. Esa mujer cercana y una grandísima actriz. Sí. Y hay un detalle que no conocéis vosotros, pero que aquí un amigo mío que me encanta que haya venido, mi amigo Paco, seguro que le va a sorprender. Pero Elvira Quintilla también leyó para la ONCE y es lectora de unos cuantos libros estupendos, y en concreto de uno de mis libros preferidos, 24 horas en la vida de una mujer, de Stephen Zweig. Pues la lectora es Elvira Quintilla, esta catalana, era de Barcelona. Leía con ese acento tan bonito que tienen los catalanes, y cuando yo escuché el libro dije, ¡joder, qué suerte que encima lo haya leído, esté leído ya para siempre por Elvira Quintilla! Pues, bueno, Elvira Quintilla, vamos a seguir, porque no vamos a hablar de ella ya más, pero sí, hacerle ese merecido homenaje que yo interminablemente le tengo desde que la descubrí en Bienvenido Mr. Marshall, y la perdí a la pista desde cuando terminó la película Plácido. Vamos a hablar de la película que hemos dicho en el 51, Rueda. Esa pareja feliz, que ya os he dicho, es una sátira, es una burla, muy ingeniosa, muy inteligente de ese cine histórico. Y en el 53 rueda Bienvenido Mr. Marshall. Esta vez la película ya es totalmente berliniana. Esta palabra berliniana luego la desarrollaremos un poquito, porque ese adjetivo ya está acuñado por la Real Academia de la Lengua como una forma de decir un estilo, una forma de mirar el mundo, berliniana. Bueno, aquí es la primera colaboración con ese actorazo que tiene el cine español que se llama Pepe Isbert. Bienvenido ahí. Una escena que es inolvidable y que la vamos a escuchar aquí dentro de un minuto. En el guión está acreditado Miguel Miura. Y yo creo que del guión, justamente, esto que vamos a escuchar lo tuvo que escribir necesariamente, ¿no te parece? Sí. Miguel Miura. Vamos a escuchar lo que yo os quiero dar, una explicación. Vamos a escuchar la explicación que os merecéis. A ver qué tal queda esa explicación que os merecéis. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Porque yo, como alcalde vuestro, os habéis enterado que el señor alcalde, oiga, señor alcalde, déjame a mí. Yo no sé si os habéis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debéis, sino una gratitud emocional por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Oye, por favor, niño. ¿Yo? Sí, tú. Cámbiate el sombrero con el de al lado porque ese te está un poquito pequeño. Así está mejor. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación os la voy a dar porque os la debo. Porque La explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados. Y sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos. muy bien. Y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo, pertinaje. Ahí habrá. Oye, guapa. ¿A mí? A ti sí, la verdad. Ponte la flor en otro sitio, porque es que vas a saltar un ojo a la espalda. Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os Que los digo. americanos van a venir y que el señor delegado ha ofrecido un premio
al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, amigos míos, yo que conozco aquellas mentalidades nobles, pero infantiles, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Bueno, pues ahora ya hacemos... y Lolita Sevilla. Lolita ¿no? Sevilla, la cantante. Ese mano a mano. Bueno, os voy a dar una explicación. Os damos una explicación. Bienvenido, Mr. Marshall, dice Bardem, Juan Antonio. Dio en el clavo. A veces hay que tener el ojo y tirar y dar justo en la diana. Y dio en la diana. Porque la crónica, la sátira frente al plan Marshall, el acercar a la gente esa historia, caló en todo el mundo, incluso hasta Franco, cuando vio la película, cuando le convenció, dijo, "Va". Y Pepe Isbert cuenta la anécdota de rodaje. No confiaba en Juan Antonio Bardem ni en Luis García Berlanga, no los conocía, demasiado jóvenes, y ¿esto qué van a hacer? Pero si esto no saben de cine, ¿qué van a hacer? ¿Qué película voy a hacer con esto? Porque él ya era un hombre con caché, pero ahí le tienes. Es una de sus colaboraciones las más, bueno, inolvidables. Y es una película que ha quedado ya como referencia en el cine para siempre. Cuando algún joven, cuando alguien que empieza en esto del cine, que debe ser muy complicado, muy difícil, mira siempre como referencia esta magnífica película, esta obra maestra del cine, y ya de Berlanga, ¿no? Y además ahí están todos los valores de su cine, todos los mecanismos que luego va a ir desarrollando y va a ir ampliando, modificando, mejorando, según vayan cambiando los tiempos y teniendo más acceso, más libertad frente a la censura. Bienvenido, claro, cuando se habla de Berlanga no se puede ignorar. Es una película que hay que citar por obligación, ¿o no? Totalmente. Santi, la película, fíjate, se estrenó en el Cine Callao, nuestro Cine Callao de Madrid, que ya no existe, ¿no? ¿Sigue existiendo? Sí. Será de los pocos, ¿no?, que existen. Pero sigue proyectándose ahí cine, ¿no? Me parece. Sí, Cuando existiera, era muy callado. Sí. Nos dejó ahí toda la juventud y Sí. Y luego esta película se llevó el premio a la mejor comedia en el Festival de Cannes. Ah, esto no sabía. Sí. Ah, mira. Sí. Y menciona el guión también tuvo esta película. Sí. Desconocía ese dato, fíjate. No Y sabía luego- lo de Cannes. Sí. Y luego Fernando Rey como narrador también está genial ahí. mejorable. Sí, Santi. todos los personajes en esta historia están perfectos. Todos los personajes están perfectos. Todo lo que ocurre en esta historia está perfecto. Es una película redonda. Y además es entrañable, porque la manera en que Berlanga empieza a mirar el mundo, al principio tiene esa ternura. Hay una primera etapa, bueno, dice, luego desarrollaremos un poco más, del cine de Berlanga, donde lo crítico, lo cáustico, está eliminado por razones de censura. Y en estas primeras películas eso no aparece tanto. Luego ya se irá desenvolviendo, sobre todo a partir del Verdugo, o desde el Verdugo, desde Plácido. Pero aquí, en esta película, la mirada de Berlanga es una mirada amable, es una mirada pues, tierna, simpática. Parece como que es un buen chico que hace cine, que no tiene peligro. Ya veremos luego. Ese peligro aparecerá por todas partes. Sí, además que esta película tiene su crítica, ¿no, Santi? Sí, También a pero muy suave, muy amable, famoso muy plan bien. Marshall, Sí, está muy esperando bien. ahí, preparándose. Sí, y la escena final, y cuando bueno, pasa el coche a toda velocidad, que pues se eso. queda. Seguimos con la siguiente historia, Sí. si te parece, María Sí, Jesús. sí. A Bienvenido le va a seguir una película que es mi película preferida y que lleva el título de este acto. Este acto se lleva por título Con los ojos mirando el cielo de Calabuch. Calabuch es imprescindible en el cine de Berlanga porque su última película es una referencia a Calabuch. Está ambientada en Calabuch, es Calabuch otra vez. La última película, como sabéis, lleva por título París Tombuctú. Bueno, pues París Tombuctú, que está rodada en 1999, lo que hace es mirar a Calabuch, a esa película que hace
en el 56. Pero antes de contar esto, os tengo que contar detalles sobre el cine, sobre el año 55, porque Berlanga, a ver cómo lo cuento. En el año 55 suceden las famosas conversaciones en Salamanca, durante la segunda quincena del mes de mayo del año 55, en donde Bardem, de una manera categórica, afirmó, entre otras cosas, dijo: el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, estéticamente nulo, intelectualmente ínfimo, industrialmente raquítico. Eso lo dice en la segunda quincena del mes de mayo en Salamanca, Juan Antonio Bardem. Y yo no digo que no fuera verdad, pero lo que va a ocurrir es que al año siguiente se va a filmar Calabuch, precisamente con esas estructuras de cine que España tenía. Es una colaboración, una coproducción con Italia, pero es una película inequívocamente española. Las 4 siguientes películas que hace Berlanga son 4 obras maestras, una tras otra. Primero Calabuch, luego Los Jueves Milagro, la tercera Plácido y la cuarta El Verdugo. Y Calabuch tiene, por eso, esas afirmaciones de Berlanga, siempre las puso en entredicho, esas afirmaciones de Bardem, siempre las puso en entredicho Berlanga, porque él decía, lo importante es hacer cine dentro de la estructura de cine que aquí se podía hacer y mejorarla, pero trabajar desde dentro del cine. Y él lo demostró. Y también el propio Bardem, y los que luego seguirán en los años 60, poco tiempo después, es decir, Miguel Picazo, Basilio Martín Patino, Carlos Saura, en los años poco tiempo después, que harán sus primeras películas, que son películas inolvidables, quizás, además, tal vez, sus mejores películas. Pero vamos a hablar un poquito de Calabuch. ¿Tú puedes contarnos algo de Calabuch? Sí, claro. Cuéntanos. Venga, Santi, os cuento. Calabuch es un pequeño pueblo de la costa mediterránea donde va a parar el profesor George Hamilton, ¿no? Que es un científico que huye, ¿no? de su trabajo, de su país, que era un científico, bueno, que se ocupaba de investigaciones espaciales, militares y tal. Y entonces, pues, este hombre llega allí al pueblecito, se encuentra fenomenal allí, encuentra la intimidad que necesitaba y recala en el taller pirotécnico del pueblo, ¿no? Entonces, pues allí, animado un poco por el uso pacífico que hacen del tema pirotécnico, idea un cohete para el pueblo de Calabuch, para vencer a otro en un concurso de fuegos artificiales con motivo de las fiestas patronales. Es todo muy valenciano, porque son fuegos artificiales. A ver esos juegos pirotécnicos. Claro, es muy de una la maravilla. zona, sí. Y pues bueno, pues se publica una foto de los creadores y claro, al final la encuentran, se tiene que marchar. Sí. Bueno, la película fue rodada en Peñíscola, en esa preciosa ciudad que tenemos, Sí. donde hay imágenes aéreas y a pie de suelo que son, bueno, son un gran valor para nosotros y para esa ciudad. Sí. Vamos a escuchar un fragmento de Calabuch. Hay un personaje aquí, un actor, José Luis Ozores, José el hermano de Mariano Ozores. Y aquí está. Yo no sé, si yo tuviera que elegir un momento del cine español poético, elegiría la escena, que es muy corta, nada, es 2 segundos, de José Luis Ozores hablándole a Bocanegra, su toro. Ese toro que lleva toreándose, que lo lleva por todas partes y que le sirve a él para torear en distintos pueblos y que es su manera de vivir, torear a este toro. Él lo lleva como si fuera su amigo, su colega. Dice Berlanga, todas las cosas que yo he contado en mis películas no las he inventado. Estaban ya ahí, las he descubierto en la prensa. Que un hombre llevara a su toro en un coche, en un carromato, y lo toreara en distintos pueblos, no me lo inventé. Lo descubrí leyendo los periódicos de la época. Pues a mí, esa escena de José Luis Ozores hablándole a su toro en la playa, después de haber sido toreado, todos los niños del pueblo se han burlado de él, y el toro está cabreado y entristecido, y ya no quiere seguir siendo el toro, está harto
de ese tipo de vida, y el otro le habla, y dura 2 segundos, pero es tan entrañable, tan bonita, y ahí te das cuenta de la sensibilidad que tiene Berlanga para rodar y la poética que tiene. Vamos a escuchar un fragmento de Calabuch. A ver si sale. A ver, ¿lo sale? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido el audio? Un momento. Sale, ¿eh? Audio. Bueno, No. ¿Qué tal, cocherito? ¿Todavía aquí? Se ha roto el alambre que sujetaba el carburador. Yo tengo aquí una cuerda. Déjame a mí que yo entiendo de bicicleta. Pero será fuerte ese cordel, porque si no mañana estamos en las mismas. Tenemos que llegar a Guardamar. ¿Qué le pasa a Bocanegra? Nada, que se habrá constipado. Estuvo demasiado en el agua. Maldita sea, suda, se moja y claro, se resfría. Eso no es nada, hombre, eso no es nada. ¿Y si me cojo una bronquitis como la otra vez? Le damos una aspirina. Aspirina. ¿Se ve que usted entiende mucho de todo? Es que tener un toro no es cosa fácil. Mire usted, solo buscar alojamiento para los dos es ya un problema. Puedes irte cuando quieras, esto ya está. No se suelta ni a martillazos. Bueno, hasta el año que viene, si Dios quiere. Ahora es por ahí del cohete. Gracias. ¿Qué cohete? Lo mejor que se ha visto. ¿Me queréis empujar? Es que tengo la batería un poco Sí, descargada. hombre, claro, hombre. Venga, vaya hasta la cuesta, luego me hago yo con él. Bueno, Calabuch, inequívocamente es una película de propaganda. Sí, es pura propaganda, pero es una maravillosa propaganda. La película tuvo unas críticas terribles por parte de François Truffaut, el director de cine francés, creador de Cahiers de Cinema y creador de la Nouvelle Vague, del concepto de la nueva ola de la Nouvelle Vague. Dijo textualmente: el cohete se le tenía que haber caído en la cabeza a su director. Esto se lo dijeron a Berlanga. Y Berlanga no dijo nada. No dijo nada, porque yo creo que Truffaut no había entendido nada todavía. Posiblemente Truffaut, que 2 años, 3 años después, esta película es del año 56, y Truffaut rodaría en el 59 Los 400 golpes, que es el inicio del cine de Truffaut y de alguna manera, junto con La Boule de Soufre, de lo que fue la Nouvelle Vague. Pues, visto con el tiempo las cosas, tiene mucha más poesía y más acritud estas 4 películas que he citado que todo el cine de Truffaut. Y es porque Berlanga aquí tiene una mirada que sigue siendo la mirada del bienvenido, tierna. Busca en Calabuch ese lugar idílico, ese Shangri-La, ese sitio en el que todo el mundo hace lo que quiere, sin molestar al otro, donde no hay maldad en el trato con las gentes, donde el tiempo no cuenta, el tiempo, bueno, se vive, pero no hay prisas, y donde la cárcel pues casi parece una pensión, y el contrabando pues eso, parece como un juego de niños, son como niños jugando a ser adultos, son incapaces de ser malos, son incapaces, y el sexo está eliminado. Sí, existe el amor, el deseo de prosperar, los novios que se casan, todo es amable, todo es felicidad, es sangridad. Por eso, Berlanga, en su última película, mirará Calabuch como añorando aquel Calabuch que es imposible, que no existe, es evidente que no existe, que es un lugar al que uno quiere llegar, pero que no encuentra nunca.
Y por eso para mí esta película es pues una de mis grandes películas, que yo siempre veo y lloro cuando la veo. Digo, qué grande es el cine, qué manera de contar estas pequeñas cosas que a mí me resultan entrañables. Y encima, con la playa y un toro en la playa, diciendo que ya no quiere ser toro, sin tener una pizca de guión y sin haberle costado un duro al productor, pagarle al toro ese por hacer este trabajo. Bueno, pues aquí también hay una cosa curiosa. El actor elegido para interpretar el personaje de Jorge es un actor americano, lleva por nombre Edmund Wendt, y lo clava. Lo clava al personaje, ¿verdad? Y además lo clava por dos razones, por el rostro y por ¿cuál es la otra razón? ¿Cuál imaginas cuál es la otra razón que lo clava? ¿Al doblar? El doblaje. Por el doblaje. Porque Berlanga decía que hay tres momentos cinematográficos, 3 momentos en la construcción de una película, que son el rodaje, el montaje y el doblaje. Y yo analizando, claro, lo tengo claro. Hay 3 actores extranjeros con los que hace 3 obras maestras y los doblan perfectamente. Uno es Edmund Wendt en Galabú, pero pues ya os contaré cuáles son los otros 2, no os lo voy a anticipar. Entonces, seguimos con la siguiente película. La siguiente película es Plácido, rodada en el 61. Antes tú dijiste una cosa sobre que en Cannes le habían dado el premio a la mejor comedia, Sí. pero tú sabes lo que pasó con Plácido, ¿no? Sí, que fue candidata al Oscar, a la mejor película de habla no inglesa. Sí. Pero fue derrotada por Como en un espejo de Ingmar Bergman. Eso es, ese coñazo de película. Totalmente. Nadie recuerda, de hecho tampoco nadie aquí le dedicó ni siquiera mención. Nada. Es de lo peor que ha hecho, ¿no? Este director. Bueno, Bergman, sí. Bueno. Estuvo muy de moda, se convirtió en el director de moda, y yo creo que el tiempo van. Es una apreciación. El problema que tiene Berlanga, ya lo dijo Almodóvar cuando hablaba de él, Berlanga lo que pasa es que era español y todo su cine lo hizo en España, salvo una película. Y esto es un hándicap para proyectarse internacionalmente. Pero su cine tiene el valor del gran cine, de cualquiera de los grandes que citemos del cine. El mismo valor, incluso más profundidad. Luego lo desarrollaré un momento a propósito de John Ford. Pero hablemos un poco de Plácido. En Plácido aparece un productor y aparece un guionista. Su guionista de cabecera, que fue Rafael Azcona. Sí, y con el que hizo ya todas las películas hasta que Rafael Azcona falleció. ¿Cuál es la última película que hizo con él? ¿Lo sabes? Pues la última película, no lo sé, Santi. No. Moros y Cristianos. Pues. Es la última. Todas las demás las guioniza y todas las demás las produce el mismo señor, Alfredo Matas. Vamos a escuchar un momento qué opinión tiene Berlanga de Alfredo Matas de Berlanga y Amparo Soler Real, cómo ratifica como mujer de Alfredo Matas estas 2 opiniones de 2 amigos que se encuentran en el camino. Esta vez sí, para hacer un cine conjunto. A diferencia... Aquí te mueres. Sí, no cogerás el COVID, pero... Te tienes un catarro. Seguro. Pues esta relación fue una relación muy fructífera para el cine español y para estos 2 hombres de cine. Vamos a escuchar hablar el uno del otro. Un momento. A ver si lo... Bueno, Alfredo Matas ha sido mi productor, mi amigo también total, creo que es mi gran amigo desde a partir de que nos conocemos, antes de tenido. Y eso fundamentalmente, antes que nada. Y luego creo que es un hombre que, por eso le bautizamos entre los amigos como el zar del cine español, porque es un hombre que todas las películas que hacía tenían una cualidad que se ha perdido hoy en día, que se enamoraba de ellas, cosa que no existe en el 80 o el 90% o quizá más
los productores actuales y de bastantes de los antiguos, aunque menos. Antes se amaba más por parte del productor al producto que íbamos a manufacturar. Y Alfredo era de esos, y si decidía hacer una película, no es porque sabía si iba a intentar ganar más dinero o menos, o equilibrar económicamente lo que iba a hacer. Él tenía pasión por lo que quería hacer. Y aparte de eso, pues bueno, éramos erotómanos los dos. Berlanga, confirmar todo eso, que somos unos amigos de verdad entrañables, que nos queremos muchísimo y que dice esas cosas maravillosas que le agradezco mucho, pero me desborda una persona, me estáis emocionando y me estáis poniendo en una situación complicadísima. Era una relación muy especial. Efectivamente eran muy amigos. En fin, es muy difícil, todo el mundo lo sabe, tener un amigo de verdad, y se cuentan, pues los dedos de la mano sobran, vamos. Entonces, en este caso, tanto Luis como Alfredo, aparte de ser productor y director, tenían su mundo particular. Ellos se veían, tenían su tertulia, se iban a comer solos por ahí, que era lo que les gustaba, hablar de sus cosas. Recuerdo muchas tardes cuando iba a Somosaguas a casa de Berlanga, y yo me quedaba abajo con María Jesús, charlando, jugando a la partida de cartas, y Alfredo y Luis se pasaban horas, ellos hablando de sus cosas. Y Alfredo quería entrañablemente a Luis, y Luis yo creo que también quería muchísimo a Alfredo. Bueno, vamos a hablar un poquito de Plácido, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de Plácido, ¿no? Bueno, sí, estábamos escuchando a Amparo Soler Leal, esa gran actriz también, ¿no? Él trabaja desde Plácido, o sea, siempre con él, hasta su última película. Es verdad, es verdad. Pues Plácido, la película surge a partir de una campaña ideada un poco por el régimen franquista, ¿no? De siente un pobre a su mesa, ¿no? Exacto, Un poco sí. para, Sí. bueno, para lavar un poco la conciencia burguesa, ¿no? De hecho, era el título original de la película, siente Sí. un pobre a su mesa. Lo que pasa es que la censura no se lo permitió. Es que la censura de la marinera en esos tiempos, estamos hablando del año 1961. Sí. Había una requete censura porque primero censuraban el guión, primero te miraban el guión a ver cómo estaba. Si había alguna cosa que no gustaba, lo quitaban. Y luego aparte, la película la veían, la visionaban, y si no les gustaba algo de la película, también lo quitaban. O sea, era una doble censura, tremendo, ¿verdad? En estos tiempos que corren ahora, y dices, madre mía, tampoco hace tanto, ¿no? que ocurría. Y bueno, pues eso, el rodaje se llevó a cabo en Manresa. Cáceres interpreta a Plácido Alonso. No se fiaba mucho Berlanga de este hombre porque era cómico, pero al final resultó muy bien en su Lo hace papel. fenomenal. ¿Verdad? Lo hace Wow. muy bien, pero tenía sus dudas al Sí, principio él. sí. Y luego Pero fue un acierto, ¿eh? Sí, total. Y luego José Luis Vázquez al malvado Quintanilla, ¿no? Vamos, ese papel también es magistral. Vamos a hacer un inciso con José Luis López Vázquez, no sé si tienes ahí datos de él. ¿Tienes datos de él? No he sacado mucho Bueno, de él, ¿no? hay que decir una cosa fantástica. José Luis López Vázquez trabaja con Berlanga desde la primera película, desde esa pareja feliz hasta la última película. Bueno, no sé si en París Tombuctú ya había fallecido o no, pero hasta la última o la penúltima seguro, está todos a la cárcel. Siempre está José Luis López Vázquez. Nosotros, es mi intención al año que viene hacerle también un homenaje, porque él nació en el 22. José Luis López Vázquez nació en el 22 y por lo tanto el año que viene cumpliría también 100 años de nacimiento. Y yo creo que por las condiciones de este excelente actor y porque está en todo el gran cine español de su tiempo, merece pues la misma dedicación que a Berlanga y a Fernán Gómez le vamos a dedicar. José Luis López Vázquez es Quintanilla aquí, ¿verdad? Quintanilla, Sí, que es el promotor. Bueno, es un El personaje promotor, genial. es Es un un personaje junto con Casen que vamos. Está. Y luego Quintanilla, curiosamente no se sabe, en la última película, en la penúltima, en Todos a la cárcel, el mismo personaje otro personaje toma el nombre de Quintanilla, pero esta vez ¿qué actor hace de Quintanilla? Pepe Sacristán. Sí, porque José Luis López Vázquez en esa película, en Todos a la cárcel, en vez de hacer de Quintanilla, hace de cura.
Pero es un guiño a aquel Quintanilla de Plácido. Y está genial, bueno, como siempre, el cine de Berlanga son 17 películas las que dirigió, pero en realidad es una sola película. Uno ve el cine de Berlanga como si fuera solo una película hecha 17 veces. Y eso es lo grande de los grandes, que eso sí, que su cine se comprime y uno lo entiende todo, o más que entenderlo, ve desde el principio hasta el final la coherencia narrativa, ideológica, temática, todo. Es como si hubiera hecho solo una película en 17 partes. Total, es verdad. Y fíjate, Santi, a pesar de la censura, metió un chascarrillo ahí en el momento del villancico final de la película. Verdad, sí. Dice, madre, en la puerta hay un niño y gritando está de frío, ande dile que entre y así se calentará, porque de esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido ni nunca la habrá. Salió ahí el chascarrillo. Ese villancico es... Tremenda crítica. Y lo has leído muy bien. Ese villancico con el que concluye la película sí. Es magnífico. Y ahí se ve la habilidad de un director para sortear los problemas que tuvo de censura, como Los Jueves Milagro, que tuvo, no pudo hacer la película que él quería, pero lo que ha quedado de la película, después de los cortes, sigue siendo magistral. Es la película anterior a Plácido. Vamos a escuchar un poquito un tráiler de toda la película, porque ya en el tráiler está toda la película. ¿Usted que le ha tocado, anciano del asilo o pobre de la calle? Porque los de la calle los tenemos abajo. No sé, yo preferiría anciano. Los ancianos están más desamparados. Además, usted sabe que perdí a mi padre y con un anciano lo recordaremos más. ¿Qué opina de esta iniciativa que ha hecho posible que usted y tantos como usted compartan hoy la cena con estas generosas familias? Diga que está muy emocionado. Pues lo que dice aquí la señorita. Este pobrecito tiene reuma. Bueno, con la cena se reanimará. Coñac, queremos que nos den coñac. Eso. Es el primer plazo del motocarro, ¿sabes? A mí me gusta ser serio. Fíjese cómo soy yo, que si hoy no pago esta letra, seguro que se me amarga la nochebuena. Mire, son 6.820. Aquí están más los gastos. ¿Los gastos? Pero si aquí nadie ha hecho ningún gasto. No entiende. Los derechos legales. ¿A usted no le ha protestado nunca una letra? No. 3.500 da el señor de la chaqueta gris. 4.000. 4.000. Ofrecen 4.000 pesetas por cenar con esta maravillosa estrellita de nuestro cine. Imbéciles que una peseta se puede... Mujeres, por quedar bien, nos está mirando el jefe. Verás cómo te la cargas. No te preocupes, ofrecerán más. 4.000 a las 3. Un aplauso para el señor que acaba de llevarse este lote. Ahí la tienen. ¿Con qué iban a ofrecer más, A ver cómo pagamos. Oye, ese dinero será para nosotras, ¿verdad? No creo. Claro que es para nosotras. ¿Y cuándo nos lo dan? Se empeñan en que es benéfico. Ani, yo tengo que llevarle un regalito a mi mamá. Bueno, deciros lo siguiente. He dicho que iba a hablar un poquito de John Ford, porque John Ford quiso hacer un cine irlandés. Y hay una película que era considerada una joya del cine, muy documentada, que se llama La salida de la luna, que es el intento de John Ford por hacer un cine, eso, donde se viera la gente de su tierra, de origen. Nació en Maine, pero sus orígenes son irlandeses. Y La salida de la luna es una película, son tres películas en una sola, grabadas las tres por él, y producidas por John Ford, que pretendía hacer un fresco de lo que es la forma de ser de los irlandeses. Pero la forma de ser de los irlandeses es lo que hizo Berlanga con su cine, mostrar la forma de ser de los españoles. Decía, antes cité a Almodóvar, que el problema del cine de la
proyección internacional del cine de Berlanga era el problema del doblaje. Claro, era muy difícil doblar las voces de gente como Pepe Isbert, y esto hacía muy difícil que el cine se proyectara fuera. Yo tengo mis dudas, tengo absolutamente mis dudas. Creo que lo que intentó hacer John Ford lo hizo mucho mejor Berlanga, sin faltarle al maestro. Yo creo que el maestro tenía que haber conocido a Berlanga y haberlo visto con otro ojo. De los directores americanos que hablaban de directores españoles, solo hay uno que elogia desmesuradamente a un director de cine español, que es John Huston. John Huston siempre elogió desmesuradamente a Luis Buñuel, y en concreto a una película de Luis Buñuel que está rodada en México y que está basada en un texto de Galdós, Nazarín. Esta película le sublimaba a John Huston. No había visto el cine de Berlanga. Seguro que si lo hubiera visto, hubiera dicho lo mismo del cine de Berlanga. Y vamos a seguir. Sí, vamos a continuar, Santi. Sí, vamos a seguir con tu película preferida. Mi película preferida. Ahora te dejo a ti. Que es El Verdugo. La he puesto hace poco en televisión, no sé si en un canal de Paco, hace poco que la vi, y la verdad que me volvió a rememorar, pues, bueno, es que José Isbert es que es entrañable, ¿no? En ese papel de Amadeo, ¿no? El verdugo de la Audiencia Nacional, y luego Nino Manfredi, José Luis, que está, ¿por quién está doblado? Por José María Prada. Ah, vale. Sí, es que no eso sabía... José María Prada, es que Sí, te sí. dije que había 3 actores doblados. Uno es Edmund Bueno, Sí. otro es... Nino Manfredi. Y queda un tercero. Y quedó un tercero. Que ahora lo diremos. Pues muy bien doblado, además. Está Nino genial. Manfredi, ¿eh? Está genial. Fenomenal. Que es un empleado de pompas fúnebres, que va a recoger al preso que Amadeo acaba de justiciar, y justamente, bueno, pues la hija de Amadeo no encuentra novio y José Luis tampoco, así que al final, bueno, se conoce, ella se queda embarazada, una Emma Penella en estado de gracia, ¿no? Sí, un reparto perfecto. Erótica, guapísima, bueno, una maravilla. Menudo trío. Y bueno, es una historia dantesca total, ¿no? Porque al final le convencen a José Luis para que coja el trabajo de Amadeo, ¿no? De verdugo, porque le dan un piso. Porque se hace funcionario. Claro, y le dan un piso, que es lo que están buscando, pero a él le da muchísimo miedo esa profesión de verdugo, y bueno, al final le convence, porque dice que nunca va a trabajar en eso. Al final sí que hay un caso, se van a Mallorca, Palma de Mallorca, el reo está enfermo, él, bueno, que no quiere hacer ese trabajo, al final el reo muere, y bueno, es una escena patética al final, ¿no? Cuando le llevan a él, al verdugo, a que vaya a matar al asesino, pero es que parece que él es el asesino, ¿no? Porque va con un miedo tremendo, ¿no? Esa es la escena. En fin, bueno, además la escena final está inspirada en la ejecución de Pilar Prases Expósito, la envenenadora de Valencia, ¿eh? Está basada en ese hecho real. Sí. Y bueno, es una crítica a la pena de muerte, claro, totalmente. Es la primera película y la mejor película que se ha hecho abolicionista contra la pena de muerte. Mira que ha habido otras. En el cine americano algunas. Muchas. Por ejemplo, esta de Quiero Vivir, Recuerdo Ahora. Pena de muerte. Sí, otras. Pero ninguna con la acidez, con la valentía. Y aquí lo hemos citado, pero lo vamos a hacer ahora, es porque la colaboración de Azcona en el guión es absoluta. Es un guión prácticamente de Azcona, un poco de Berlanga, porque Azcona es el escritor con el que se encuentra en Plácido, y a partir de ahí su cine entra en esa quietud, en esa agudeza, en esa acidez que combina ternura y acidez, que va a ir poco a poco plasmando en todo su cine, avanzando, hasta que aparezca pues todas las referencias a la sexualidad, al acto sexual, a las relaciones sexuales que aparecerán a partir de la siguiente película. Tamaño natural, ¿no? Sí, Tamaño natural. Antes Vivan los novios. Eso. Sí. Y yo quería aquí, había puesto en el guión, hablar de Concepción Arenal, ¿no? Y Concepción Arenal es la siguiente persona a la que vamos aquí a glosar dentro del mundo de las mujeres. La primera persona, la primera escritora y la primera intelectual que habla contra la pena de muerte y tiene un texto
precioso, que aquí leeremos un fragmento de él sobre el arranque, que lleva por título El reo del pueblo y el verdugo. Es Concepción Arenal, en el año 1870. Y la segunda persona, la segunda escritora que habla contra la pena de muerte y como eje de la argumentación, el personaje del verdugo es, lo dijimos la vez pasada cuando hablamos de Emilia Pardo Bazán, es Emilia Pardo Bazán, en su novela corta La piedra angular. Y parece como que esto se hila con el verdugo. El verdugo es que es, no sé, yo veo las películas de Berlanga poco a poco, una tras otra, y digo, joder, cada vez la hace mejor película. Sí, esta es excelente, pero es mejor que la anterior, y mejor que la anterior, y mejor que la... Este hombre va mejorando según avanza su cine. No se va esclerotizando, ¿no? Es mejor. Es que te ríes, lloras, te emocionas, sí. tiene humor. Sí, y no te las pierdes. Empiezas a verlas y dices, no, la voy a continuar, porque muchas veces yo me levanto, ahora ya no veo, pero muchas veces digo, ya me he aburrido, esto no tiene gracia. Con Berlanga no me pasa nunca eso, me quedo hasta el final. Siempre me quedo hasta el final. Vamos a escuchar ese maravilloso alegato contra la pena de muerte en la voz del magistral Pepe Isbert, última colaboración entre Pepe Isbert y el gran Berlanga. ¿Cómo lo han encontrado? Muy normal, tranquilo, sereno. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme la mano. Sí. Meta aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 euros. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues la silla eléctrica son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla. Bueno, esta es una obra maestra sin discusión alguna. Total. Para mí, ¿no? Y además un alegato tan... No sé si tú recuerdas, María Jesús, que el Centro Dramático Nacional puso el montaje del verdugo, que es un texto realmente original de Azcona, más que de Berlanga, pero las imágenes son de Berlanga, que es lo importante en esta historia. Hizo un montaje de todo el texto y lo interpretó este actor que a mí tanto me gusta, no sé, se me ha olvidado. Juan Echanove. Ah, sí, Juan Echanove hizo de verdugo. Sí. ¿Lo viste? No llegué a verlo, pero sí lo he... Yo no me lo perdí cuando vi El verdugo en la versión teatral, y me lo pasé, luego vi la gran calidad del texto de Azcona. El cine español tiene un guionista inmenso, que es Rafael Azcona. Hay otros guionistas buenos, pero él está más allá de eso. Sí, totalmente. Es otro de los... Lo que pasa es que Azcona nació en el 26, así que para hacerle un homenaje hay que esperar un poco. Entonces, seguimos un poco avanzando hasta llegar a la película que es El corte. El corte en el cine de Berlanga, que entra en una película rara, pero es una película que es rara, pero hoy es muy moderna. Tamaño natural, Tamaño natural. Hay una anécdota sobre esta peli que cuenta Berlanga, dice, joder, el productor se llevaba las manos a la cabeza porque el maniquí que manejamos nos costó tanto dinero que hubiéramos contratado a Brigitte Bardot 2 veces. En vez del maniquí, hubiéramos hecho la película con Brigitte Bardot y le hubiéramos pagado la mitad de lo que costó este maniquí. Y aquí está el tercer rodaje.
esta vez Michel Piccoli está doblado de esa manera especial que hace que sea el galán de este personaje, Tamaño Natural. ¿No? Y a partir de Tamaño Natural, el cine de Berlanga entra ya sin tapujo alguno con la agresividad verbal que él quiere en todo lo que quiere. Agresividad verbal que se traduce en una manera de dirigirse explícitamente a las relaciones sexuales. Verbalmente. ¡Ay, coño! Esto no puede ser. Olvidémonos. Bueno, no sé. Ya se corta, lo siento, Quizá a partir de ahora se resarció un poco, ¿no? Por el tema de tanta coacción como tuvo en su cine, ¿no? A partir de ahora ya se desmadró un poco, ¿no? Porque el Tamaño Natural... Hay un cambio de actitud o de... Agustín González, el actor con el que trabajó también muchísimo, él hablaba de que hay dos Berlangas, uno anterior al Tamaño Natural y otro después del Tamaño Natural. Pero Berlanga, en su último libro, que hablaremos de él un poquito, el libro de Manuel Hidalgo, el último austrohúngaro, Conversaciones con Luis García Berlanga, Berlanga dice que eso de dividir su cine en etapas, eso es muy de cinéfilos y que no obedece a ninguna verdad. Es lo que os dije al principio, son 17 películas, que es una sola película contada 17 veces. Tamaño Natural, hoy, con las relaciones como se están poniendo con esto del COVID, quizá empieza a tener más sentido de lo que parece. Y de todas maneras entra dentro de esa erotomanía que él tenía y que él nunca rechazó, vamos, él tenía el tercer piso ese del chalet. En erotismo, ¿no? Sí. Y tenía una colección de materiales y dirigió la colección de literatura a la Sonrisa Vertical, fue presidente del jurado, o sea que era un... Y tenía arriba de su chalet, de Somosaguas, en la tercera planta, eso era un sitio en el que no podía entrar nadie. Y ahí es donde se reunía con Alfredo Matas y ahí tenía todo, y ahí sigue todo. No os he citado que existe en Valencia un museo, lo que se llama el Berlanga Film Museum, que a Berlanga le daría la risa. ¿Cómo? Berlanga Film Museum. ¿Y por qué no llamarlo Museo de Luis García Berlanga? Pues allí existe el Museo de Luis García Berlanga, llamado Museo Berlanga Film Museum, en la plaza del Ayuntamiento, en el número 17. Porque Berlanga lo guardaba todo. Todos los documentos, desde la División Azul, la vinculación con Falange, que no hemos contado, que tuvo, los escritos, los guiones, todo. Era un hombre que lo guardaba todo, no dejaba críticas de sus películas, todo. Se puede hacer un gran museo berlanguiano con toda la cantidad de material que dejó. De hecho, este año se tiene que abrir la caja que hay en el... ¿Sabéis que el centro en el Instituto Cervantes? Sí, en la caja. La caja 1034 de las letras, ¿no? Donde hay un sobre que contiene un secreto y que él dijo que no se revelara hasta el 12 de junio de 2021. Este año. Estaremos atentos, porque seguramente será... Ya estaba muy malito y lo dejó ahí hay un secreto, ya nos enteraremos a ver. ¿Qué dejó? Sí. Bueno, y a continuación viene la famosa saga de los Lariñeches, Cupeta Nacional, Patrimonio Nacional. Bueno, eso es una maravilla. Nacional 3. Y ahí le dejo a María Jesús que esta vez sí os cuente quién es Lariñeche y qué es esta saga magnífica. Esta trilogía es montante, ¿verdad? Montante y ligante, es súper divertida, ¿no? La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3. A raíz del éxito de la Escopeta Nacional se hicieron las otras dos. Sí. Bueno, La Escopeta Nacional es una película de 1978 y bueno, pues es un poco un ácido retrato de la clase empresarial después de la época franquista, ¿no? En los años 70 más o menos, ¿no? Y fue rodada aquí cerca, en Área del Fresno, y bueno, pues ahí hay personajes, José Sazatornil, que hace pues un empresario catalán, que viene con su amante, Mónica Randall, a vender porteros automáticos, se van allí al chalet que tiene a la cacería,
donde tiene, bueno, pues ahí el chalet este El marqués de Guinech. el marqués de la Luis Escobar. Luis Escobar, que es un hombre, bueno, increíble, ¿no? Es el único, era un hombre de teatro y la única vez que trabajó para el cine, Sí, las tres películas, 4 películas hizo con él. Y no hubo una cuarta de la de Guinech porque falleció, si no lo hubiera hecho. Sí, sí. Estaba ahí. Él estudió Derecho y fue periodista, fue director del Teatro María Guerrero, del Eslava, director teatral y era marqués de las Marismas. Sí, sí. Y justo falleció en el año 1991 cuando estaba rodando una obra con Fernando Fernán Gómez, en el año 1991. ¿Cuál? Era, espérate a ver, que lo tengo por aquí. Pues era... espera un momentito. No, tranquilo, vamos. Podemos esperar, ¿no? Era marqués. Era marqués, sí, sí, él era... sí, De tenía- Guinech. El marqués de las Marismas, ¿no? Sí, era marqués de las Marismas. Las Marismas, sí. Exactamente. Fuera de juego. Fuera de juego. Fernando Fernán Gómez murió de un infarto, el hombre, allí, en plena escena. Y A de hecho, mí- al día siguiente fueron los Goya y fue todo muy comentado, muchos comentarios Me acuerdo de él, dedicados fíjate. a él en el año 91, 1991. Luis Escobar, yo no lo A mí me encantaba como actor. Así, ¿no? pero Era- fíjate. es que yo creo que era el mismo, ¿no? Sí, y que llega a ser muy buena gente. Sí, también. Porque da la impresión de que cuando un actor está frente a la cámara tiene que tener esa naturalidad. Yo creo que Sí. se representaba a sí mismo. A sí A lo mismo, mejor, a lo ¿eh? mejor se enfadaría Sí. ahora diciendo, ¿cómo? Yo era actor, Sí, no, sí, yo sí, era sí, actor, sí. yo soy otra persona. Pero él da la impresión de una naturalidad Total. tremenda, ¿no? Y está ahí acompañado por su hijo, el gran José Luis López José Vázquez. Luis López Vázquez, que bueno, vaya, pues está... vaya dúo, ¿eh? Madre mía. Bueno, Chus Lampreave, Amparo sí. Soler Leal, Y Agustín Mari- González, Y, Luis sí. Figes, que le acompaña en la Siempre, película. Figes está siempre en todas Ahí las está como películas. criadito. Sí, sí. Sale José Luis de Villalonga también. También, en Patrimonio, ¿no? Sí, exactamente. Y el final de Patrimonio, que es una maravilla. Que es una maravilla. Es un final redondo, cuando se convierten ellos también en espectáculo Sí. de esa visita al palacio. Está todo ahí rodado en el Palacio de Linares. De Linares, Oye, eso Casa es. de América. Mari Samperi como la mujer, bueno. Maravilloso. Y montante Amparo Soler también. Leal, como siempre, genial. Sí. Todos genial. Ahí están todos sus personajes. Eso que John Ford quiso hacer, lo había hecho Berlanga, porque tenía siempre el mismo grupo de actores y daban ese prototipo, pero ingenioso, inteligente, de ser español. Las muchas maneras que tenemos de expresarnos y de ser español. Y por eso se acuña el término berlanguiano, porque nos retrata una sociedad, sí, que está en la línea del esperpento de Valle Inclán, de lo grotesco, pero que al mismo tiempo tiene un calado humano tremendo. Eso es berlanguiano. Como existe el feliniano, el adjetivo para definir un tipo de estética, o como existe el adjetivo fordiano para esos personajes que inventa John Ford, gentes que, por ejemplo, hablan a las tumbas o se mecen en una mecedora mientras leen un libro, que eso es muy de John Ford. Pues eso es berlanguiano. Total. Nosotros, Sí, nada, ¿no? Que iba a comentar que, bueno, que luego una tercera, como tuvo tanto éxito Patrimonio y la Escopeta Nacional, pues luego ya se hizo una tercera parte, Nacional 3. sí. Y no se hizo una cuarta por eso, porque Porque falleció murió. este hombre, que si no se hubiera... Nacional tuvo 3 un es que- exitazo tremendo. Es que se ve la evolución, ¿no? Pasan de vivir Sí. en una finca a vivir en un palacio a vivir luego en un pisito. Luego en un pisito, En un con piso el grande, en retiro. un piso. Y a ser unos especuladores que quieren sacar el dinero de que vienen España. los socialistas y quieren sacar el dinero, y lo hacen de una manera muy divertida, ¿no? Se van a Lourdes en una peregrinación para enfermos. Bueno, es divertidísima, ¿eh? La gracia uno con Berlanga siempre se sonríe, a veces te ríes del todo, pero Sí. siempre te sonríes y ves que su humor, decía también a Almodóvar, cuando se entera de la muerte de Berlanga, estaba a la salida del cine, le entrevistaron, desde los cines, ese donde está el Cine California, donde estaba la sala de Berlanga, ¿no? Se llama así, sala Berlanga, decía, ha muerto mi maestro, es el maestro de todos, yo soy un alumno, lo que ocurre es que cada uno tenemos nuestro sello, pero él es el maestro, él nos ha enseñado todo, al
mirar el cine y ver que con el cine podemos retratar nuestro país, nuestra forma de ser, a nosotros mismos, y eso lo ha hecho él mejor que nadie. Eso sí, siempre amparado por las guiones de Azcona, los autores, toda la maquinaria del cine. Porque ahora lo vamos a contar, ahora le vamos a poner un momento, su voz. Vamos a poner su voz explicando qué es ser un director de cine, como él explica qué es ser un director de cine. Le escuchamos a Berlanga cómo entiende el cine. Audio. Homenaje a Luis, homenaje a Luis. Pronto, que me has asustado. Hay mucha gente, quita. Hay mucha gente. ¿Y qué más? A ellos que les importa la gente. Vamos. Bueno, pero son extranjeros. A los extranjeros es muy natural. Si yo le pido un beso a esa muchacha, me lo da. Un director de cine es inexistente, que lo único que es válido para un director de cine es llegar a sentirte como con un complejo que no lo he leído en ningún libro de psicoanálisis, que sería el complejo de Dios. No habla ni Freud ni ninguno de los que han inventado todos los complejos posibles del complejo de Dios. Y que para mí ser director del cine es chapuceramente pues convertirse durante una pequeña temporada en un proceso creativo que para mí es similar al de un dios de miniatura, entonces, un dios en miniatura, pero que Rueda hace una cosa en la que cada plano de esa cosa es la creación de un universo. Eso para mí ha ido cada vez más llegando a tener más fuerza en mis películas. Y a esta última, pues yo diría que casi habrá un porcentaje de un 40 o un 50% de estar rodando en la más pura abstracción, es decir, sin saber lo que voy a hacer en el momento que llego al sitio donde tengo que rodar. Yo escribo los guiones en grabación, pero luego los olvido totalmente y en el momento de ir a rodar a mí, lo que hago es que sin saber cómo, dejando unas libertades totales creativas a los actores, a todo el equipo, a todo eso, lograr que vegetativamente surja un trozo de vida, que es el plano. Entonces no podría definir en este momento un director nada más que eso, un creador minúsculo, un creador chapucero, pero un creador de universos. Bueno, eso, sí. Está explicando muy bien esa forma que cada cual, que los grandes tienen de dirigir. No podría hablar muchísimo de esto porque he leído unos cuantos libros sobre cine y yo creo que Berlanga es cierta. Pero es un hombre que sabe lo que quiere cuando rueda. No es un rodaje espontáneo, permite hacer, pero él sabe lo que quiere. Cuando lo consigue, lo utiliza y por eso ensambla también sus películas. Bueno, estamos acabando ya, nos queda muy poquito, así que vamos a contar. El soldado austrohúngaro, ¿no? Cuando le pasé el guión a María Jesús y le puse el soldado austrohúngaro y ¿esto qué es? Y le dije, bueno, pues le expliqué lo que es. A ver, el último libro de Miguel Hidalgo, de Manuel Hidalgo, perdón, se llama así. El último austrohúngaro, conversaciones con Luis García Berlanga. Luis García Berlanga nunca sale en sus películas, jamás, ni una sola vez. No, nunca. No como Hitchcock, por no, ejemplo. como Hitchcock, o como Almodóvar, como mucho. Almodóvar, el hermano de Almodóvar suele ser. Bien, sí, él jamás sale en un solo plano. Pero en todas sus películas sale siempre una palabra, austrohúngaro, que puede ser imperio, guerra, soldado, palacio, lo que quieras. Aparece en un momento de la película, que no viene a cuento, pero aparece. Es su sello, su firma. Él firma así, austrohúngaro. ¿Cuándo aparece por primera vez esta palabra? Pues en Calabuch. En Calabuch, cuando llega la Armada, ha contado muy bien María Jesús cuál es el argumento de la película, cuando llegan a buscar a Jorge, que es ese científico que se ha perdido,
allí en Calabuch encontraron su lugar ideal, idílico. Pues hay una armada que viene a buscarle, vienen muchos barcos. Y como sabéis, el farero de la película es Petersberg. Bueno, un montón de barcos allí, desde el faro, aquí estos barcos, aquí está armada. Y entonces mira en sus cosas, en sus datos, en los libros que tiene, para ver las banderas que son. Va, color tal, color cual, y dice ante la cámara, ¡hostis! Imperio Austrohúngaro. Es la armada del Imperio Austrohúngaro. Esa es la primera vez y a partir de ahí siempre en sus películas aparecerá Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque le gustaba el concepto, la idea, lo estrafalario, porque él era así y está genial. Bueno, solo intervino una vez, esto lo quiero recalcar, solo hizo un spot publicitario cuando ya estaba muy enfermo y ya no tenía casi conciencia de lo que le pasaba. Hizo un spot para Médicos Sin Fronteras para hacer propaganda de la pastilla blanca solidaria, que compraras esa pastilla. Y él, la voz no es suya, lo vamos a escuchar en el spot, la voz no es suya, pero el pensamiento es el suyo. Y esta es la única vez que Berlanga hace un anuncio publicitario y además sale por primera vez en el cine como cine. Vamos a escuchar su voz. Imaginamos la situación, él está en una silla de ruedas, porque no vamos a poner el spot, claro, está en una silla de ruedas, con la mirada perdida, mirando esas pastillas de las que está hablando la voz. Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. Algunos lo llaman esperanza de vida, otros prefieren hablar de milagros. Yo creo que todo eso son cuentos y que es solo cuestión de suerte. Para mí la vida se resume en un montón de colores. La verde para el azúcar, la azul para la tensión, que la tengo por las nubes. La amarilla ¿para qué era? La del hierro, pues sabe a azufre. Y la blanca, esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita y él me mira como si estuviera loco y me dice, imposible. Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. Tengo que hacerle un elogio a María Jesús, porque hace 2 semanas hizo una excelente entrevista a Carmen Corral, que está colgada en Radio Ya. ¿Y por qué? Porque viene al pelo de su última película, París-Tombuctú, a ninguna parte, París-Tombuctú. Carmen Corral ha encontrado Tombuctú. Michel Piccoli, que viene de su clínica de estética en París, busca un lugar idílico y piensa que ese lugar es Tombuctú. Y sale de allí huyendo con una bicicleta. ¿Y saben dónde va a acabar? En Peníscola, Calabuch. El Calabuch de Calabuch. Esta vez, Berlanga, en un juego maravilloso e inteligentísimo, no dobla a Michel Piccoli. Michel Piccoli habla con su propia voz. Le deja decir las frases con ese español francés que tenía Michel Piccoli y no encuentra Tombuctú porque se queda en Calabuch.
la entrevista que yo os recomiendo que escuchéis, hecha por Jesús, a Carmen Corral, que es una nómada digital. Nómada digital, sí. Nómada digital. Que yo me quedé, al principio la escuché y dije, bueno, pero luego según avanzaba, más me emocionaba, más decía, oh, qué curioso, esto es tremendo. Y además es posible que existan muchas personas como ella, ¿no? Que trabaja lo que quiere y viaja, hace lo que quiere. El precio, la soledad. Sí, pero la soledad elegida también, sí. Porque ella... Sí, en París Timbuktu el precio es la pérdida de sangre. No existe ese lugar. No hay ese lugar al que ir, al que uno quiere llegar después de vivir. Quiere ir allí, pero no hay ese lugar. París Timbuktu, por eso escuchar la entrevista. Tiene una banda sonora maravillosa. No hemos hablado de los hijos de Berlanga, hay muchas cosas que se han quedado, sí, no vamos a contar 4 todo. hijos, de los que 2 fallecieron, sí, por una enfermedad congénita de la familia. Sí, no vamos a... porque Berlanga merece mucho tiempo y merece mucho espacio. Y una película sola de Berlanga, una sola película, analiza todo su cine, ¿no? Podríamos centrarnos en una sola. Sí. Hemos hecho un recorrido por su cine, lo más elogioso y lo más... Entonces, esta peli tiene 2 canciones. El tango Cambalache, que es con la que acaba, y la canción que a mí más me gusta, que es un pedazo de canción del grupo suburbano, escrita por Bernardo Fuster, no sé, y cantada por Manolo Tena. Con esto acabamos. Este viaje a ninguna parte, este país Timbuktu a ninguna parte, así se titula la canción. Este es el homenaje que le hemos hecho, ¿verdad? Sí. También la pusieron en los Goya, cuando sí. le hicieron un homenaje a... Sí, me he copiado. Y me acordé, digo, anda, digo, estás poniendo la misma canción que escribió Santi. Bueno, sí. Hicieron un homenaje bonito. Bueno, estuvo muy bien, sí. Hicieron un Goya, esta vez, sí. Yo mejorcito, porque se olvidaron de los chascarrillos estúpidos de tantos años atrás y analizaron el cine con esa perspectiva de esperanza que tiene que tener todo el que se dedica a este oficio, que es muy duro y muy difícil, y que lleva tanto riesgo. Y escuchamos París Timbuktu, a ninguna parte, canción de Manolo Tena, banda sonora de la película París Timbuktu.
buscarte era mi único empeño. Al fin seré mi dueño. Allá en ninguna parte. Y ya encontré la clave de mi último descarte de este lunes cielo. Tan lejos del fuego, tan lejos de amarte. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su adoración. Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte. Digo adiós al sueño aquel de amor a flor de piel, tan lejos del deseo. Hoy viajo como el viento, voy a ninguna parte. Pues al final, las 17 películas son Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, Novio a la vista, Calabucho, Los jueves Milano, Plaza, El verdugo, La boutique, Vivan los novios, La escopeta nacional, Tamaño natural, La escopeta nacional, Patrimonio nacional, Nacional 3, La vaquilla, Moros y cristianos, Todos a la cárcel y París Tumulto. 17. 3 cortos. 3 cantos, Paseo por una guerra antigua, Circo, un guión, Se vende un tranvía, y una colaboración con Televisión Española, una vida novelada de su otro gran paisano, Vicente Blasco Ibáñez. Los valencianos tienen dos grandes, un gran escritor y un gran cineasta. Tienen muchas cosas, pero tienen un gran escritor y un gran cineasta. Pues esto es final, ya está. El día de ferias he actuado. ¿Eh? En la película Día de Ferias he actuado yo. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí. Wow, qué Uno suerte. canteador de sidra y otra, bueno, ahí no estaba Epis, pero luego nos ocultamos, éramos unos 8 días, y él hacía de profesor. Ninguno sabíamos la lectura que uno. Y cuando termina, dice, todos aprobó para los sextos por papagayo. Bueno, ¿queréis alguna pregunta o algo? Sí, sí. Otra también que era la Paquita Rico. Ah, La de plástico. ¿Cómo era plástico? ¿Cómo era? ¿qué pregunta? Sí. La de esta era en Guadalajara. ¿Qué querías ¿Puedo preguntar? preguntar? Sí. Yo también quiero preguntar. Sí, dime, espera, dime. Bueno, pues simplemente, ya que has puesto también a un director, que seguro que sí, porque lo conoces mucho mejor, seguro, ¿qué gran diferencia o qué diferencia hay con los malos actuales? Bueno, yo no creo que... ¿O no son tan malos los actuales? Bueno, a ver, yo pienso que los directores de cine españoles tienen una referencia en Berlanga. Si yo citar, por ejemplo, Almodóvar, Amenábar, Trueba, Saura, José Luis Cuerda, y este que me gusta tanto también, el de Amantes, Vicente Aragón, diría, son buenos, son distintos, tienen su sello personal, es decir, unos pocos. Fernando Gómez lo dejo aparte, pero es que el maestro es el maestro. No son malos, son buenos.
pero el maestro es distinto. Es distinto. Este maestro y el otro que vamos a hablar de él en mayo son muy distintos y están en, yo creo que todos ellos lo reconocerán, algunos que Berlanga ha hecho todo por el cine español, ha inventado el plano secuencia, ha inventado el argumento roto, ha inventado esa historia que parece que no va a haber historia y luego hay una historia, ha inventado el gag, ha inventado todo. Ha sido obsceno cuando ha querido, poético cuando ha querido, ha dominado todos los recursos del cine. No hay película que se quede floja, alguna menos, un poco menos floja, pero en fin, no sé. Yo, por ejemplo, yo ya he hablado de Vivan los novios, pero Vivan los novios, cuando yo la vi por primera vez me quedé impactado frente a la... me acuerdo donde la vi y dije, Dios mío, qué película, y luego vi la script. Tengo una anécdota sobre esa peli, porque yo, cuando estaba estudiando en la Casa de la Moneda, y era pues, un profesor de ahí, me dijo, usted parece que le gusta mucho el cine y los libros y tal, si quiere le doy la posibilidad de que a sus compañeros de promoción y a toda la escuela les dé usted una charla sobre cine, los viernes, para acabar los viernes, ¿no? Y usted elige las películas y yo le doy el dinero y usted las proyecta. Y así hice, ¿no? Una de las que proyecté fue Vivan los novios. Todos mis colegas se reían de mí, me vacilaban. ¡Buah! Pasaron los años, me fui de la Casa de la Moneda y recuerdo 2 o 3 que vinieron y me dijeron, coño, ¿cómo nos acordamos de ti aquellos viernes que nos proyectabas estas películas tan geniales? Y qué brutos éramos y qué ignorantes. Y proyecté, por ejemplo, Vivan los novios, El ejército de las sombras, Los amores de una rubia, Primera plana, que yo recuerde, una de Woody Allen, Bananas, y yo les daba unas explicaciones, y todos se reían, y me vacilaban, y no me puso más nota el profesor, quedé el número 13 de mi promoción y éramos 13, o sea, no me puso más nota, me dijo, este el primero, pues no. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, yo quiero varias. Una de ellas, daros la enhorabuena, me habéis dado una lección, como yo del cine, poquito a poquito, claro, he aprendido bastante más. Otra, sorprendente, que mira que lleva a conferencias a mi perra, pues en esta que no se ha dormido. Por la vaquilla, por Boca Negra. No sé, pero no la ha dormido. Y otra que, bueno, en fin, no habéis citado, o no has citado tú, el director José Luis García, que para mí me parece un tío estupendo también, y yo creo que ha copiado algo de Berlanga, ¿no? Bueno, García... Le hicimos un programa excelente. Mira, no, es el mío. Bueno, le hicimos un gran programa, José Luis García. Paco, te lo vamos a pasar en Crónicas a pie de calle. Yo tengo un cariño especial por José Luis García. Yo también, y vamos, sé pocas, he oído pocas películas, he visto pocas películas de ambos. Y bueno, lo último ya no quiero extenderme, pero por ejemplo yo a Berlanga sí recuerdo, vamos, en mi casa, en la Radio Nacional de España, con una de las Pecker, que era Cristina Pecker, tenía unos, diálogos... Sería Beatriz Pecker. Beatriz, eso sí, Beatriz Pecker, sí. Y tenía unos diálogos pues, muy buenos, además hablando casi siempre del sexo, y no veas tú cómo dominaba el hombre el sexo, por lo menos... Bueno, era un bocas, estoy convencido que era un bocas, porque de verdad que tiene una cosa que destacar. Su erotomanía era su erotomanía, pero nunca abusó de nada por el estilo que se pudiera decir, nada. La verdad que era muy, muy pulcro en el trato profesional con sus actrices y sus actores. ¿Alguien más? Muy bien terminado. Voy a preguntar más cosas. No, dime. No quiero acaparar. Oye, aquí hace frío. Sí, hace mucho frío. Eso es por el COVID. Advertí que esto estaba hiperventilado. Para que la gente no dijera que vamos a pillar. Esto es como estar en una terraza del bar.
O sea, cuando la gente dice que tú te quieres meter en un sitio cerrado, digo, cerrado, pues tú no has estado allí. Pues no dejéis de venir a la conferencia que vamos a hacer de Concepción Arenal, porque es otro personaje que merece mucha atención, y hay una excelente exposición ahí en la Biblioteca Nacional que está a punto de acabar de abrir. Es una conferencia muy diferente, pero ahí vamos a reconocer que la primera gran mujer de la historia de las mujeres es española. Esto es lo que más me duele, encima. Tantos nombres propios. Esta Concepción Arenal, con ese texto genial contra la pena de muerte y con esa reforma de las prisiones y ese feminismo, y que aquí sea una desconocida porque era católica, es una vergüenza. No lo voy a tolerar, yo lo voy a contar. Hay una pregunta más. Bueno, no, la señora que está aquí no es para hacerle ninguna pregunta. Don Santiago, soy Asunción Laredo, ya nos conocemos, y estoy encantada porque siempre aprendí de usted en las charlas que ha tenido sobre literatura. No sabía yo que sabía tanto de cine. Y además quiero felicitarles porque lo han llevado a la Limón maravillosamente. Y en esta tarde, con el frío que hace, también se han valido de un medio visual, de audio que nos ha gustado mucho escuchar. Así que gracias. Pues muchas gracias. He de decir que yo empecé estudiando cine, pero que la vida me traicionó. Sí. Ahí lo dejamos, como si fuera un título de película. Y Concepción Arenal, que ayer, el famoso Día de la Mujer, creo que fue una mujer terriblemente valiente. Total. La historia de Concepción Arenal. Todo, absolutamente. Yo recomiendo además, que además de escucharle a usted, que vayan a ver la exposición que hay en la Biblioteca Nacional. Aquí, delante de mí, durante la exposición, estará el libro de Ana Caballé, que es la comisaria de la exposición, Concepción Arenal, La caminante y su sombra. Haremos un recorrido biográfico y también de los textos. Iré hilvanando conferencias sobre mujeres, con obras, con cosas de cine, para hacerlo distraído. Y irán todas, ya lo dije. Irá María Teresa León, Carmen de Burgos, María Zambrano, por supuesto Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite, todas, pero poco a poco, una tras otra. Carmen Conde. Carmen Conde. Habrá esta que me encanta, Ana María Matute y Gloria Fuertes, entre otras muchas, pero poco a poco. Y para el que no me digan que yo quiero ser el mayor feminista del mundo, pronto traeremos aquí a Fernando Fernández, que es un misógino descarado. Muy bien. Muchas gracias. Yo me quedo a la siguiente. No me fallen, porque así tengo a mucho que